Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx. País, hablemos de competitividad, hablemos de lo que pasa en las zonas urbanas. Este país es muy diverso, es muy grande y bueno, pues debemos de entender que cada región tiene su propia realidad. Está con nosotros conectada a través del Zoom Noelia Jiménez, ella es analista del IMCO, del Instituto Mexicano de la Competitividad. Noelia, qué gusto saludarte, ¿cómo te va? Muy buenos días. Hola Jaime, buenos días. Al contrario, es un gusto estar aquí con ustedes. Gracias por el espacio. Oye, este estudio que realiza el IMCO y que lo da a conocer eventualmente es importantísimo porque nos muestra cómo se mueve el país en diversas regiones urbanas y los temas de competitividad que siempre benefician pues, a los consumidores, a los negocios y al emprendimiento. ¿Qué están demostrando? ¿Qué están ustedes viendo con este tipo de estudios? En un momento muy extraño que tenemos la economía, pues veíamos los registros del jueves pasado del INEGI, no está caminando bien, el PIB se ha detenido, el crecimiento no está caminando como lo decían algunos analistas. ¿Qué han detectado ustedes con este tema de la competitividad urbana? Claro que sí, Jaime. Bueno, en primer lugar, creo que vale la pena un poco para la audiencia definir lo que en el IMCO entendemos como competitividad. Para nosotros la competitividad es la capacidad que tiene, en este caso, las ciudades de atraer, retener y generar talento e inversión. Entonces, de entrada, la competitividad la evaluamos pues con distintos indicadores que dividimos en varias categorías. Entonces, evaluamos desde Estado de Derecho hasta medio ambiente, hasta economía, entre muchas otras, ¿no? Entonces, siguiendo la línea con lo que comentabas, efectivamente, uno de los retrocesos generalizados que desde el INCO identificamos en las ciudades son los indicadores que tienen que ver con finanzas e inversión. En primer lugar, el de finanzas tiene que ver con la capacidad o, bueno, los ingresos propios que tienen las ciudades del total del gasto público. Entonces, esto nos habla de que, por supuesto, que hay un tema económico y, bueno, observamos retrocesos en indicadores económicos, sociales y educativos también. ¿Podemos entender esto con un efecto post-pandemia o pre-pandemia? ¿Cómo se puede comparar? Porque todos estos números y ustedes que son expertos en análisis y en leer este tipo de datos, ¿cómo podemos desagregar lo que ocurre en relación a la pandemia, lo que ocurre en relación a que pues, la ciudad deja de ser atractiva porque hay mucha burocracia o quizá existe corrupción o quizá no existen las condiciones para tener inversión? ¿Cómo podemos entender esto, Noelia? Claro, mira, bueno, en primer lugar vale la pena aclarar que nosotros utilizamos el último dato disponible de cada indicador. Ok. Esto de entrada ya tenemos una mezcolanza. Si bien buscamos utilizar la mayor, o sea, en todos los indicadores buscamos utilizar el último dato que se tiene disponible. En el caso de los indicadores que acabo de dar, que tienen que ver con el porcentaje de ingresos propios de las ciudades y con la inversión extranjera directa neta, son datos de 2020. Ok. Lo más tardío que tenemos es 2019, sin embargo, bueno, en general estamos trabajando, la mayoría de nuestros indicadores ahorita son 2020. Entonces, en ese sentido, efectivamente, pueden comenzar a verse algunos efectos de la pandemia, sobre todo en los temas económicos. Por ejemplo, vemos el tema de la inversión, seguramente está íntimamente ligado con la pandemia. También vemos por ejemplo, una disminución de la incidencia delictiva en promedio en las ciudades. Y esto, bueno, por supuesto que nos habla de que pues estábamos en pandemia, estaba la contingencia y muy probablemente está relacionado con ese fenómeno. Evidentemente hay zonas urbanas que ya traían un comportamiento de incidencia delictiva a la baja, hay otras que la traían a la alta, sin embargo, en promedio vemos una disminución en ese sentido. Otro tema de la pandemia que desde el INCO nos llama mucho la atención es el tema de la educación, porque la cobertura educativa de las ciudades en promedio cayó 2 puntos porcentuales. Entonces ahí ya estamos hablando de que la cobertura educativa estaba más o menos en 75% y hoy estamos en 73%. Esto, pues, por supuesto que tiene que ver con la pandemia. ¿Qué
¿Qué sectores se están viendo más afectados o qué sectores de la economía están registrando menos competitividad? ¿Qué otros sectores están tomando pues estas oportunidades? Porque toda crisis y toda circunstancia adversa puede abrir también oportunidades, ¿no? Sí, claro. Bueno, en primer lugar, el sector más afectado que desde el IMCO identificamos es el turístico. Todo lo que tiene que O ver sea, con servicios, ocupación, ¿no? exactamente, servicios y más específicamente el turístico, porque tiene que ver con todo lo que tiene que ver con ocupación hotelera Sí. y todo eso, bueno, sin duda se vio afectado. Sin embargo, lo que también podemos ver es una caída en la productividad de los trabajadores. Entonces, por ejemplo, vemos caídas en los salarios promedio que gana un trabajador de tiempo completo en México. Entonces, en general, en todos los sectores, lo que hemos visto es una desaceleración de la productividad a raíz de la pandemia. Estamos platicando con Noelia Jiménez, ella es analista del IMCO, nos está hablando sobre este índice de competitividad urbana. Regiones del país que veas con mayor dinamismo de estas 70 o poco más ciudades o zonas urbanas de la República Mexicana, ¿cuáles ustedes analizan que están en los márgenes que han manejado siempre? ¿Cuáles han caído? ¿Cuáles han subido? Ahí, cómo lo podrías presentar? Sí, bueno, las ciudades tenemos, bueno, las ciudades que más han caído y los casos que más nos llaman la atención tienen que, son dos ciudades que se encuentran en Guanajuato precisamente y son No, León y mira. Celaya. León cayó 3 lugares en el ranking de competitividad general y Celaya cayó 5 lugares en el ranking de competitividad general. En ambos casos, esto está íntimamente ligado con el tema de la violencia. En León, la tasa de homicidios incrementó 32%. Entonces, eso en 2020. Entonces, eso definitivamente afectó en su puntaje de competitividad. Y bueno, además se ve también un efecto, un segundo efecto que puede tener que ver con la pandemia, también con la violencia, y es precisamente el tema de la economía, porque se redujo el número de sectores que están presentes en la economía de León y también se redujo el porcentaje de sectores económicos que presentan alto crecimiento. En el caso de Celaya es similar. Cayó la equidad salarial, hay menos personal de salud y la informalidad laboral se incrementó 3 puntos porcentuales, también disminuyó el salario mensual para trabajadores de tiempo completo y bueno, sin duda el tema de la violencia. Esos Noelia, son lo que nos comentas es fundamental porque, vaya, León y esa zona del clúster automotriz que habían hecho o que han hecho las cosas muy bien alrededor de una industria, pues te refleja que tienes que trabajar día a día en varios rubros, seguridad, bienestar y todos estos rubros que tienen que acompañar la vida cotidiana de las personas, porque si descuidas uno, te terminan pegando en la competitividad, Noelia. Exactamente, y eso es lo más importante, creo, Jaime, porque no solamente tratamos la competitividad desde un punto de vista de indicadores económicos. En el IMCO la entendemos como algo multidisciplinario. Entonces, puede un lugar ir muy bien en la parte económica, pero si va muy bien en la parte de seguridad, número uno, eso disminuye su puntaje. Y número dos, eventualmente lo que vemos sí es un efecto de que a mayor inseguridad, muy probablemente va a haber un peor desempeño económico. ¿Y qué es lo que estamos viendo en el caso de León? Que está íntimamente ligado con el tema de la seguridad, de los homicidios, también incrementó la tasa de secuestros. Entonces, pues por supuesto que esto Mira, afecta la competitividad. qué En, interesante. sí, exactamente, en una zona metropolitana que sin duda es un bastión para la economía mexicana. Y rápidamente, Noelia, nos queda un minuto. ¿Qué ciudades ves con aliento y con esperanza? Sí, claro, Jaime. La primera ciudad que menciono en este caso es Guadalajara, en Jalisco, porque aumentó 4 posiciones en el ranking Ah, mira. general de competitividad. De hecho, Guadalajara pasó un poco lo contrario a lo que pasó en las demás ciudades sobre inversión extranjera directa neta, porque no disminuyó, sino que aumentó 38%. Entonces, aquí hay un aumento sustancial de la YED neta. Y bueno, también aumentaron el porcentaje de hogares que tienen computadora e internet, su presupuesto a transporte público, a transporte no motorizado. Y en segundo lugar está Nuevo Laredo, Tamaulipas, que Ah, mira. incrementó su lugar 5 posiciones en el ranking general.
porque disminuyó el porcentaje de personas que se encuentran por debajo de la línea de bienestar, disminuyó, la mortalidad infantil en casi 20%, disminuyó 19% y mejoró la calificación Qué de interesante. su deuda. Pues qué interesante por Guadalajara, qué interesante por Laredo y qué pues focos de rojos o amarillos, si quieres ponerle, sobre lo que está ocurriendo en Celaya y en León. Noelia Jiménez, analista del IMCO, con este tema del índice de competitividad en zonas urbanas. Rápidamente, una página de internet para poder atenderlo. Y por supuesto, Jaime, y pueden encontrar toda la información de este índice en imco.org.mx. Gracias, Noelia, cuídate mucho, excelente fin de semana. Gracias, hasta luego. Hasta pronto. Vamos a la pausa. 8:27, volvemos.